Amén, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Los invito a que se pongan de pie. Oh, Padre Santo, te alabamos, Señor. Vamos a seguir buscando la presencia de nuestro Dios en esta noche. Yo te animo a que levantes tu mano, que cierres tus ojos. Vamos a adorar todos juntos a nuestro Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Hazlo vos. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi cuidado? Decile al Señor en esta noche: mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Mi socorro viene de ti, que se escuche tu voz en esta noche adorando al Señor. Decile al Señor en esta noche: mi ayuda viene solo de ti. Oh Padre Santo, mi socorro viene de ti, Señor. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti. Jesús, declara su nombre en esta noche. Jesús, dale una fuerte alabanza a nuestro Señor. Oh Padre Santo, te adoramos, Señor Jesucristo. Te exaltamos en esta noche, te honramos, Señor. Bendito eres. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en esta noche. Oh Padre Santo, tú eres nuestro socorro. Tú eres nuestra libertad, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Tú viniste para sacarnos de nuestras prisiones, Padre Santo. Y en esta noche te exaltamos, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Padre Santo, y toda la honra y toda la alabanza. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Oh, Padre Santo, te adoramos, Señor, en esta noche. Bajo esta hermosa presencia de Dios vamos a orar todos juntos. Vamos a clamar por cada petición de salvación, de sanidad. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, que Él se quiere mover en cada una de las peticiones. Vamos a estar pidiendo por salvación, por la vida de Joana Molina, Susano, Carlas Molina, Marina, familia Coria, familia Rengifo, Noemí Pereira, David Márquez, Jennifer Díaz, María Morel. Y por sanidad, por la vida de Gonzalo, Esteban Barreiro, Jennifer Díaz, Blas Díaz, familia Novillo, Susana Fuentes, Valentina, Lucas Franco y Noelia, Cristian Gabriel Herrera. Vamos a estar pidiendo por Alejandra, Rocío, Tomás Herrera, Jennifer Díaz. Vamos a estar pidiendo por todas estas peticiones delante de nuestro Dios. Vamos a estar pidiendo por este servicio. Que Dios se mueva poderosamente en tu corazón. Que Dios traiga la palabra justa en esta noche. Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar en tu casa, de recibir tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en esta noche. Te pedimos por cada petición de salvación, de sanidad, que tú te muevas poderosamente en cada una de las peticiones, mis hermanos personales, Padre Santo, por cada uno de los nuevos conversos, Señor, por los evangelismos, que tú te muevas poderosamente en las iglesias hijas, Señor, por cada uno de los pastores, los líderes, Señor, de nuestro compañerismo, Señor, por cada uno de los obreros, las familias, Señor, que tú te muevas
Señor, en medio de la familia, trayendo cada día más restauraciones, Señor, haciendo tu obra, Padre Santo. Gracias te damos en esta noche, dejamos este servicio en tus manos, en nombre de Cristo Jesús, y te decimos amén y amén. Dale una fuerte alabanza a nuestro Señor. Amén, hermanos, pueden tomar asiento, sean todos bienvenidos en esta noche a la casa del Señor. Amén, tenemos un par de anuncios. Primeramente, ya está el calendario del mes de agosto ahí atrás, para que puedas saber todas las actividades que tenemos en el mes de agosto. Ya me estaba olvidando qué mes estábamos. Así que tenemos, un par de anuncios este sábado. Este sábado vamos a ir a ayudar a la iglesia, a la iglesia hermana de Rafael Castillo a las 3 de la tarde acá. El micro, recordá, vale 3.000 pesos, ida y vuelta a Rafael Castillo. Vamos a ir para allá a evangelizar, va a haber un mini recital y después pegamos la vuelta. Así que a las 3 de la tarde, a todos los hermanos que van a ir, tenés que hablar con el pastor Dionisio, ¿está bien? Para el tema del lugar en lo que es el micro, ¿está bien? Así que vamos a estar allá en Rafael Castillo, haciendo una invasión, ayudando al pastor Martín Bencar, dándole una mano a nuestra iglesia hermana. Amén. Los dos salimos de la iglesia madre de Devoto, así que vamos a estar ayudando allá. A las 3 de la tarde sale el micro acá. ¿Está bien? También lo otro, estamos juntando el dinero para el aniversario de la iglesia en diciembre. Así que estamos juntando 5.000 pesos por cada uno. 5.000 pesos ahora. Obviamente que vos sabés que es el predio y la comida. Entonces vamos a hacerlo en tandas, así que para que tampoco se te haga tan pesado a vos. Entonces 5.000 pesos por cada uno. El pastor Jenny está encargado de juntar el dinero. O su secuaz, no sé quién será. Vamos a ver quién es. Si vos querés ir al aniversario, estamos juntando el dinero para, obviamente, señar ya el lugar, que lo tenemos que señar, y ya ir teniendo el dinero para no llegar a ese momento y no tener el dinero. Es en diciembre, pero lo vamos juntando a poco, así no se te hace tanto cuando llega ese momento, porque vos sabés que el aniversario, nosotros hacemos los bautismos, obviamente tenemos la torta y festejamos un año más como iglesia todos juntos, en un parque y compartiendo y toda la iglesia. ¿Amén? Así que recordá, si querés ir, 5.000 pesos estamos juntando ahora, después vamos a volver a juntar en noviembre y en diciembre de vuelta otro dinero. ¿Está bien? Para completar por cada uno. ¿Está bien? Así que esos son los anuncios. Y el fin de semana, recordá, a las 8 de la mañana tenemos la reunión de hombres el domingo, a las 10 tenemos el estudio. Vamos a ir a la parte número 2 del rechazo, que estamos tratando del rechazo, los videos. A las 11 tenemos el servicio y el domingo a la tarde, 18:30 la oración y 19:30 va a comenzar el servicio este domingo. Amén. También tenemos un nuevo casamiento. Nah, en serio, tenemos otro más. O sea, veníamos en casi todos los meses con casamientos. O sea, en agosto tenemos un casamiento y en septiembre tenemos otro casamiento. ¿Quién será? ¿Abraham? No, todavía no, Abraham, todavía no. Todavía no. Es nuestra hermana Abby con el hermano Luciano. Vamos a darle un fuerte aplauso. La hermana Abby está ahí atrás. ¿Y quién es la hermana Abby? Es la hija de Zenón. Pero no está, tiene otra hija más. No, así ella viene siempre con nosotros, amén. Así que en septiembre van a estar casándose por iglesia, así que una tremenda bendición, amén. Una tremenda bendición. Así que en agosto tenemos el casamiento de Walter Iguada. Tenemos el casamiento de Walter Iguada y ahora tenemos el casamiento de Luciano y de Abby, amén. Así que tremendo todo lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Así que te animo a que seas parte de todo lo que Dios está haciendo, amén. Así que esos son todos los anuncios. Vamos a levantar la ofrenda. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Buenas noches a todos. Romanos 10, 14, 17. Quiero hablarte en esta noche. Antes de hablar mucho, quiero leer la palabra de Dios. Romanos 10, 14, 17. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuál hermoso es
es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías decía: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Quiero hablarte un poco, ¿no? Acá la palabra de Dios nos habla claramente, ¿no? Que ¿cómo van a oír si nadie le predica? ¿Cómo van a escuchar de la palabra de Dios aquellos que necesitan de Cristo Jesús si no escuchan la palabra de Dios? ¿Sí? Y muchas veces decimos, ¿qué tiene que ver con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo, con nuestro dar? No, yo creo que si nosotros no damos, no podemos avanzar el reino de Dios, porque ¿cómo vamos a avanzar sin tener dinero, sin tener recursos para seguir plantando iglesias, recursos para seguir no alcanzando barrios, quizás no naciones, quizás no extendiendo, no. Necesitamos que Dios bendiga nuestra vida, necesitamos que Dios no suelte finanzas milagrosas sobre su pueblo. Yo creo que Dios quiere que nosotros alcancemos alma, ¿no? Y la clave es que está en la bendición de Dios para nuestra vida. Si nosotros no recibimos la bendición de Dios, yo creo que no vamos a seguir avanzando, ¿no? Pero para eso vamos a tener que ser fiel con Dios, seguir dándole a Dios, ¿no? ¿Cuántas personas van a estar alcanzando su destino porque simplemente vos seguís siendo fiel con Dios? Yo quiero animarte en esta noche que sigas siendo fiel con Dios, que le des a Dios, no, que Dios va a bendecir tu vida. Hay muchas personas ahí afuera que necesitan de nosotros. ¿Cuántos barrios hay acá, no, que necesitan de Cristo Jesús, que necesita ser anunciado la palabra de Dios a personas que están perdiéndose? Pero yo quiero animarte en esta noche. Cada vez que vos estás dando a Dios, no, tu dinero no significa almas. No, nosotros vamos a seguir alcanzando almas si nosotros seguimos invirtiendo en el reino de Dios. Así que yo quiero animarte y mostrarte hacia dónde va tu dinero cada vez que está dando. No, y quizás en esta noche decir, no, pero Dios no me quiere bendecir, se ha olvidado de mí. No, yo quiero decirte algo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere abrir esa puerta que está cerrada. Simplemente seguir siendo fiel con Dios, que Dios va a bendecir tu vida. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos a recibir a los sugieres. El hermano Silvino va a estar orando por la ofrenda. Padre celestial, en nombre de Cristo Jesús, bendice, Padre mío, cada diezmo, cada ofrenda, Padre mío. Abre puertas financieras, puertas de trabajo, Padre mío. Alguno que no tiene trabajo, para que dé trabajo. En nombre de Cristo Jesús te pedimos, te adoramos y te dejamos en tu mano, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios en esta noche. Amén, gracias a los músicos. Si hoy viste gente que estaba filmando, es porque nos pidieron videos para hacer un video allá en Devoto. Así que seguramente si apareciste vas a aparecer en todas las iglesias de Argentina, de nuestro compañerismo, ¿no? Así que estaban pidiéndonos un par de videos. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Quiero mostrarte unas fotos acerca de unos pingüinos. Este es el pingüino emperador. Obviamente que está en la parte antártida. Y aunque vos no lo creas, esto es una foto real de un montón de pingüinos. Y el tema ¿cuál es? Cuando de repente, cuando van a tener pingüinitos, por decirlo así, la mamá solamente crea un solo huevo. Uno solo, no muchos, uno solo. Entonces, ¿qué hace la mamá? Imagínate que de repente empiezan a tener crías. Entonces, obviamente, ¿qué hace la mamá? Lo tiene el huevo, pero después tiene que ir a alimentarse, porque obviamente tuvo que pasar tiempo para cuidar al huevo y no podía moverse hasta que naciera. ¿Está bien? Cuando pasa eso pasa mucho tiempo a veces, un par de semanas. Entonces imagínate que la mamá no comió. Entonces tiene que ir, obviamente, hacia el agua y ahí donde entra el padre. Y el padre se hace cargo del huevo y entonces va la mamá a buscar el alimento. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer: ¿dónde encontrás a la criatura del pingüino?
¿Cómo se dan cuenta cuál es el pibe? Vos imaginate, ¿cómo la mamá vuelve a... Porque así es, ¿eh? A ver, pasá otra foto más, creo que había una foto más, eran dos. Ahí están con los pichones. Pero vos imaginate, son todos iguales. Son todos gemelos, parece. Ahora, la pregunta es, ya puedes prenderme las luces, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la mamá sabe todo eso? Bueno, hay algo que la cría tiene un sonido que habla, que es como una huella digital, que solamente se conecta con la madre y que la madre puede reconocer el sonido de la cría. Entonces, cuando nace el huevo, obviamente la mamá se queda ahí hasta un tiempito y después, obviamente, se va al mar. Y en ese lapso, ¿qué hace? Empieza a aprender cómo suena su cría. Entonces, cuando vuelve, empieza a buscar el sonido de su cría. Y así es como encuentran a su cría. Voy a hablarte en esta noche acerca de una palabra de Dios para tu vida. Porque nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, vamos a estar escuchando cualquier otra voz. Y así como esta cría se puede morir, y esta cría puede morir de frío porque obviamente, si no viene la mamá, obviamente, con la comida y la protección simplemente como es la naturaleza, esta cría va a morir. ¿Cuánto más nosotros como cristianos al no tener nada de eso? A ver, me lo sacan. Ahí te lo sacan. Sácalo, llévalo para allá. Sácalo nomás. Sí, te sacamos. Sácalo para allá. Dale. Bueno, esto fue un poquito más leve que la otra vez, ¿no? Así que ahí lo sacan. Siempre pasa algo, ¿vieron? Hoy Dios se va a mover, dale. Bueno, la otra vez fue peor, ¿no? Pero bueno, ahí lo agarraron los hermanos. Bueno, entonces, vos imaginate cómo pueden discernir, obviamente, la mamá puede entender el sonido de la cría y si no, se terminan muriendo. Ahora, ¿cuánto más nosotros con Dios? Pensá por un momento, si no podemos distinguir a Dios, ¿cómo vamos a saber hacia dónde tenemos que ir? ¿Cómo vamos a tomar decisiones si no sabemos si somos nosotros, si es el diablo o si es Dios? ¿Cómo podemos saber nosotros si la decisión que estamos a punto de tomar es correcta? Es una decisión. Porque si nosotros escuchamos la voz de Dios y podemos entender, eso puede hacer que nuestras vidas vayan hacia adelante. Porque la clave es conectarnos con Dios. Juan capítulo 16, versículo 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar. Padre, mi Dios, en esta noche oro por este mensaje para que tú te muevas, Señor, en medio de tu pueblo. Mi Dios, echo fuera todo espíritu que se levante en contra de este servicio. Tomamos el control y el dominio y te decimos amén y amén. Jesucristo está diciendo, cuando va a venir el Espíritu de verdad, Él dice, te va a hablar. Él te va a decir lo que debes hacer y no solamente eso, Él te va a decir lo que va a venir. Una de las cosas que dice que Él va a hacer que nosotros glorifiquemos a Dios y que todo lo que Él nos va a decir viene de nuestro Padre. Entonces quiero hablarte acerca de una palabra de Dios para tu vida. Ahora, quiero hablarte en primer lugar acerca por qué necesitamos una palabra de Dios para nuestras vidas. La pregunta es, ¿por qué necesitamos una palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos conectarnos con Dios? Bueno, lo primero es que necesitamos saber su voluntad. ¿Cómo vamos a saber hacer la voluntad de Dios si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tomar buenas decisiones si no sabemos cuál es la voluntad de Dios? O sea, llévalo a alguien que conoces. ¿Cómo sabes que la persona que tenés al lado quiere tomar helado si no dice nada? Entonces, cuando la persona habla, vos sabés lo que quiere, porque dice quiero un helado. Entonces, nosotros sabemos. Entonces, necesitamos la palabra de Dios porque necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios.
Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La Biblia dice que cuando nosotros obviamente nos conectamos con Dios, dice, vamos a guardar sus mandamientos porque lo amamos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios, tomamos decisiones correctas, más allá de las circunstancias, amamos al Señor, porque sabemos cuál es su voluntad. Sabemos la voluntad de Dios. Cuanto más conocemos a Jesús, más vamos a poder entender lo que Él quiere de nosotros y vamos a saber la decisión que nosotros debemos tomar. La única manera para saber lo que Dios quiere es conociendo su palabra. Por eso necesitamos una palabra de Dios, porque necesitamos saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay una necesidad de conocer su voluntad. ¿Por qué? Porque necesitamos agradar a Dios. Y esto lo tenemos que entender nosotros. ¿Cómo vamos a saber que tenemos que agradar a Dios si no sabemos lo que quiere o qué es lo correcto? ¿Cómo vamos a decir, bueno, yo estoy agradando a Dios si no conocemos su voluntad? Jesús quería agradarle al Padre. En Juan capítulo 8, versículo 29 dice así, porque Él que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús está diciendo, Dios nunca me dejó porque yo siempre hago lo que le agrada. Ahora, ¿cómo sabía Jesús? Y simplemente porque sabía toda la palabra de Dios y sabía perfectamente cómo agradar a Dios. Entonces necesitamos una palabra de Dios para conocer su voluntad. Lo segundo, ¿por qué necesitamos una palabra de Dios? Lo segundo es porque necesitamos una guía. La guía es saber qué camino debemos llevar. Para conseguir la guía de Dios, obviamente que es más personal. O sea, yo sé lo que está bien y lo que está mal, pero yo también necesito dirección personal. Yo necesito tomar un rumbo donde el rumbo que tengo que hacer va más allá de lo que dice la palabra de Dios. O sea, conozco lo bueno y lo malo, pero tengo que estudiar esta carrera, tengo que agarrar este trabajo, tengo que hacer esta decisión. Eso no está en la Biblia. Es una decisión más personal donde el Espíritu Santo obviamente habla en nuestras vidas. No hablamos de la palabra de Dios para conseguir la guía. A través de la guía la podemos encontrar con la palabra de Dios. ¿Está bien? En Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 18 dice así. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios. Mirá lo que dice, el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y tiene que entrar a la tierra prometida. Y Dios dice esto, no van a pasar por este lugar, van a pasar por otro lugar. Y dice así, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y vuelva a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Acá vemos una cosa, ellos van a ir hacia la tierra prometida y Dios los lleva por otro camino. ¿Por qué los llevó por otro camino? Porque dice, no sea que vea la guerra y se vuelvan para atrás. No sea que vea la guerra y terminen perdiendo. Entonces vemos cómo Dios, necesitamos una palabra de Dios para guiar nuestras vidas de una manera personal. La guía de Dios siempre nos va a llevar hacia donde Dios nos quiere llevar. Por eso necesitamos una palabra de Dios, necesitamos la guía de Dios. Y lo tercero es porque necesitamos un alimento espiritual. Por eso necesitamos una palabra de Dios. El alimento de nuestra alma. Vos sabés que tu alma y mi alma se alimentan. Todos los días nos estamos alimentando. Nos podemos alimentar de la palabra de Dios, nos podemos alimentar, hay personas que se alimentan del dolor, personas se alimentan del miedo, personas se alimentan de lo que fuese. Y entonces el alma empieza a alimentarse de algo. Así como tu cuerpo físico se alimenta, tu alma también se va alimentando. Y va guardando cosas, y va guardando cosas, y vamos comiendo. Y la palabra de Dios también se va guardando, se va guardando. ¿Y no te ha pasado que te has acordado de alguna escritura? O de repente viene algo y dices, esto yo ya lo leí en la palabra de Dios. Mirá, esto yo ya lo escuché en una prédica. ¿Por qué? Porque todo eso ha entrado a tu vida como un alimento y es parte de tu alma. Así como cuando comemos algo es parte de nuestro cuerpo. Entonces,
es el alimento de nuestra alma. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La Biblia le está diciendo a los israelitas, no solamente vas a vivir del pan, sino que vas a recibir de la comida celestial. La palabra de Dios está hablando del maná, pero está hablando de una comida espiritual que en este caso bajaba del cielo. Jesús vuelve a hablar de lo mismo en la tentación, cuando el enemigo le dice, convertí estas piedras en panes. Y le dice, no solamente vamos a vivir de pan, sino de todo lo que viene en la palabra de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? Porque todos nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente, todos nosotros. Por eso Dios nos da una congregación, nos da una iglesia en donde nosotros recibimos continuamente palabra de Dios hacia nosotros y nos vamos alimentando, alimentando y alimentando. El alimento es para la fuerza espiritual. El alimento que viene de Dios es un alimento que te da sabiduría para tomar decisiones. Un buen alimento, no hace que no te enfermes. Pero yo te voy a decir y te voy a declarar algo. No es lo mismo estar sano que una persona que tiene una mala alimentación y tiene que enfrentar algo. Una persona que tiene una mala alimentación y le pasa algo, es muy probable que esa enfermedad generalmente es peor. Pero una persona que tiene una buena alimentación y se enferma, va a tener un cuerpo más fuerte. Y todo se trata de la alimentación. De hecho, hay muchos problemas que las personas tienen en el futuro producto de una mala alimentación. Y esto tiene que ver en el plano espiritual, que nosotros podemos tener un montón de problemas espirituales si no tenemos una buena alimentación espiritual. Por eso necesitamos una palabra de Dios. Entonces te nombré 3 cosas que necesitamos. 3 cosas. Primero necesitamos saber la voluntad de Dios, necesitamos la guía de Dios para nuestra vida y necesitamos alimentarnos. Por eso necesitamos una palabra de Dios. Entonces quiero hablarte en segundo lugar acerca del Espíritu Santo que te va a hablar. Porque si entendemos que necesitamos una palabra de Dios para un montón de cosas, entonces ahora Jesús está diciendo esto en el versículo 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, pensá por un momento. El Espíritu Santo nos va a guiar a lo que es verdad, pero no para mí, sino verdad para Dios. El Espíritu Santo es el que habla. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La Biblia dice que el Espíritu Santo empieza a tocar los corazones y empieza a convencer. ¿Cómo fue que nosotros nos salvamos? Escuchamos la palabra de Dios, Dios empezó a tratar nuestras vidas y nosotros ¿qué empezamos a hacer? Sí, tengo que arrepentirme, sí, tengo que vivir para Dios o sí, tengo que hacer esto para Dios. Porque el Espíritu Santo nos empezó a guiar a través de su verdad, no nuestra verdad, no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios. Y Dios nos habla de una manera personal. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que yo puedo estar predicando a todos ustedes y Dios tocando diferentes áreas de la vida de ustedes, llevándolos a lugares, mostrándoles circunstancias, tratando el corazón, y eso yo no lo puedo hacer, pero el Espíritu de verdad sí lo puede hacer. Y es algo tremendo. Ahora, la Biblia nos dice que Dios, el Espíritu Santo, nos va a hablar verdad, pero es su verdad. Ahora, yo decía, ¿cómo puedo explicarle al pueblo de Dios esta idea? Entonces se me vino a la cabeza esto. Cuando yo era chico, yo a mi mamá le pedía milanesa napolitana, papas fritas, hamburguesa. Pastor, justo. Pero mi mamá me decía, no, vos ya comiste, tenés que comer verduras. Decía, decía yo no. Yo no es que decía, bueno, quiero comer esto. No, me hacían la comida que yo necesitaba. El Espíritu Santo te va a alimentar y te va a hablar lo que vos necesitas escuchar. Es la verdad de Él, no es nuestra verdad. Nosotros hoy a través de las redes sociales podemos buscar todo tipo de predicaciones. Todo lo que estamos acá podemos buscar, bueno, a ver, quiero sentirme bien. Bueno, los 3 pasos para la felicidad. Apóstol, pum.
profeta, pum. Lo puedes buscar como vos quieras, pero vos estás buscando. Pero Dios establece una congregación para hablarte, donde Dios te habla lo que Dios quiere hablarte, lo que necesitas escuchar. Porque dice la Biblia que Él te va a guiar hacia su verdad. Porque nosotros vamos a querer otro tipo capaz de otra prédica, pero Dios te hace escuchar palabras que necesitas escuchar. Es como cuando nosotros hablamos en lengua. Nosotros cuando hablamos en lengua, dice la palabra de Dios que obviamente es nuestro lenguaje con Dios, que solamente Dios entiende y nuestro espíritu. Pero nosotros podemos estar orando y decimos, Padre, yo te pido por esta persona, te pido por lo otro. Podemos pedir, podemos decir, Señor, cambia mi corazón, cambiame esta circunstancia. Pero cuando hablamos en lengua, dice la Biblia que Dios saca de nuestro interior la verdad y empieza a orar con Dios. Y nosotros no sabemos. Y cuando hablamos en lengua, dice la palabra de Dios que obviamente nos edificamos a nosotros mismos. Y nosotros no entendemos esto, porque es su verdad. Y cuando hablamos en lengua, obviamente es el idioma de Dios. Y Él entiende la profundidad de lo que nosotros realmente necesitamos orar. Nosotros podemos estar hablando, Dios, te pido por mi familia que lo salves. Y capaz que en lenguas estás hablando totalmente otra cosa diferente. Capaz que hay potestades que están atacando, capaz que hay cadenas y cuántas cosas más. Y el Espíritu Santo empieza a hablar su verdad. Porque el Espíritu Santo sabe lo profundo de todos nuestros corazones. Cuando llegó Jesús a mi vida, yo supe que me tenía que arrepentir delante de Dios. Porque Dios había hablado a mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezó a convencerme a mi vida que yo necesitaba un Salvador. Entonces el Espíritu Santo va a llevarte a la verdad que vos necesitas. Dios va a decir eso. Y Dios arma las circunstancias. Lo segundo, no solamente Dios te va a hablar la verdad que vos y yo necesitamos. Ahora, cuando digo la verdad, no significa que te saco la espada y te corto por 1000 pedazos, ¿no? ¿Se entiende? Pero Dios sabe lo que necesitas. Y entonces lo segundo es que Dios te va a hablar lo que Él tiene para tu vida. Yo sé que nosotros llegamos a la iglesia y nosotros le decimos, Dios, yo quiero que vos hagas esto. Pum, y se lo tiramos. Está bien, no digo que no y no digo que está mal. De hecho, todos nosotros tenemos sueños y tenemos proyectos y se los tiramos a Dios. Pero Dios te va a hablar lo que Él tiene para tu vida. ¿Nunca te pasó esto? No, es algo muy loco. De repente llegamos a la casa de Dios y de repente Dios hablando no y dice, no, yo tengo esto para vos. Yo quiero que vos hagas esto, te dice Dios. Yo quiero que vos dejes esto. Yo tengo esto para tu vida. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Está hablando del Espíritu Santo, dice, Él no va a hacer lo que Él quiere, sino que el Espíritu Santo va a escuchar del Padre y te lo va a transmitir. Ahora, ¿qué es lo que tiene el Padre para nosotros? El diseño y el propósito que Dios tiene para nosotros. Hay un propósito para cada uno de los que estamos acá. Todos nacimos con dones, con talentos. Todos los que estamos acá tenemos un propósito para Dios. Y Dios va a mostrarte el propósito que tiene para tu vida. Lo que Dios quiere hacer y lo que Dios tiene para tu vida. Y todo lo que Dios quiere que hagas hoy. Esto es lo más maravilloso del Evangelio. Porque Dios tiene un trabajo para vos hoy. Y no estoy hablando solamente de servir a Dios. Estoy hablando que Dios tiene una tarea para vos hoy. ¿Nunca te pasó estar en la calle y de repente Dios mostrándote gente y te dice, hey, anda a hablarle de Dios? O simplemente estás caminando en el día o estás en tu casa y de repente se te vienen personas, orá por esa persona. O Dios toca tu corazón para que des. O Dios toca tu corazón para que leas la Biblia, para que ores, para que resuelvas cosas. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer hoy? Lo que Dios tiene para tu vida. Y dice que Él va a escuchar lo que el Padre ya tenía preparado para tu vida y te lo va a decir. Esto es lo que dice Jesús. El rumbo de tu vida. Isaías 55:11. Así será, dice la palabra de Dios, mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Dice la palabra de Dios que cuando Dios habla, tiene un destino para tu vida y para mi vida, cosas que debemos hacer hoy. La pregunta es, ¿qué tenés que hacer hoy? Bueno, pastor, tengo que ir a mi casa, comer y dormir. No, estoy hablando para Dios. ¿Qué tenés que hacer para Dios?
Y no estoy hablando de ministerio, no me malinterpretes. ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida hoy? Hablamos del presente, porque el Espíritu Santo trabaja con nosotros para tomar decisiones. Y lo último es que Dios te va a hablar acerca del futuro. Dios te lo va a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar lo que va a suceder en el futuro. En el versículo 13 dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué tremendo. Dice que Dios te va a hablar, que es obviamente el Espíritu de verdad, que te va a llevar a la verdad que necesitas. Te va a hablar lo que escuchó del Padre, el propósito que tiene el Padre para tu vida en el presente, pero también te va a hablar lo que va a hacer con vos en el futuro. Ahora te hago una pregunta, ¿qué te mostró Dios? ¿Qué te mostró que va a hacer con vos? Pero pastor, a mí Dios no me mostró nada. Mejor dicho, ¿qué es lo que te habló que quería hacer con vos? ¿Con tu familia? ¿Con tu trabajo? ¿Con tu destino? ¿Con tu futuro? Porque dice la palabra de Dios, no te lo digo yo, que el Espíritu Santo automáticamente pone tus ojos hacia el futuro. Una de las cosas que me pasó a mí cuando yo le doy mi vida a Jesús, acuérdense, yo me salvé en Chile, viví 2 años allá, porque habían puesto un negocio de mi mamá y me fui 2 años allá, y al último momento, antes de venirme acá para Argentina de vuelta, le entrego mi vida a Dios. Y entonces justo cae un pastor de evangelista, y entonces nos fuimos todos los jóvenes al cerro en Chile. Entonces nos fuimos al cerro y hicimos como una ronda ahí en medio del cerro. Parecía una macumba, pero no era macumba. Estábamos todos ahí y me acuerdo que estábamos todos orando. Y me acuerdo que este pastor agarra y yo era nuevo, yo tenía 2 meses. 2 meses tenía, ¿no? Era nuevo. Es más, esa vez yo agarré y llevé cierta música y dije, esto lo voy a quemar. Y agarré y lo puse ahí para quemar. Un fuego, largó un fuego. Menos mal que nos llamaron a los bomberos. Pero ahí los quemamos. Y entonces el pastor empieza a orar por cada uno de nosotros. Era toda una ronda así. Y Dios empieza a hablar. Yo ni me acuerdo lo que Dios le dijo al resto de las personas. Pero yo sí me acuerdo hasta el día de hoy. Y entonces agarra y me da una palabra y me dice, detrás de ti hay un pueblo, me dice. Yo tenía 2 meses. Lo único que yo sentía cuando me salvé es tener que testificar, tener que hablar de Dios. Lo primero que Dios puso en mi vida, empezó a mostrarme, hablarle de Dios. Y claro, yo estaba a salvo, empecé a hablar y Dios me estaba mostrando el futuro. Ahora, vos pensás que eso fue en el año fines del 99, 2000. A mí me levanta como pastor en el 2013 y hasta el 2012 yo no quería saber nada de pastorear, pero nada. Yo solamente quería servir a Dios, pero Dios ya me lo había mostrado lo que iba a suceder. Ya lo ponía dentro mío. Mirá, Dios pone muchas veces a tu familia salva. Muchas veces Dios pone a tus amigos salvos. Muchas veces te ves. Y Dios te empieza a hablar. Y yo me acuerdo que veía el video de conferencia y algo adentro mío se encendía. Y yo era un joven en conferencia. Ahora cuando vamos a conferencia que pasan el video. Y había algo adentro mío que se empezaba a prender fuego. ¿Por qué? Porque Dios me estaba mostrando el futuro, lo que iba a hacer conmigo. Y Dios me encendía y me hablaba y me decía, esto voy a hacer con vos. ¿Por qué te cuento esto? Porque el Espíritu Santo te va a hablar lo que va a hacer. Él te lo va a poner. ¿Por qué hace eso? Para que no bajes los brazos, para que no te resbales, para que tomes decisiones para Dios. Porque si el Espíritu Santo te está mostrando algo que quiere hacer, el diablo te va a querer tirar, te va a querer hundir. ¿Para qué? Para que eso no se cumpla. Porque los únicos que podemos arruinar el plan de Dios somos nosotros. Cuando nos vamos del camino de Dios, ahí rompemos todo. Yo te digo una cosa, si yo me hubiese resbalado, hoy no estaba acá. Estaba en Disney, por decirlo así. Cuando hablamos con mi pastor en Disney significa que estás en Marte, estás en la Bavia, ¿viste? Entonces decimos, estás en Disney, decimos. Estaría en Disney, pero Dios, el Espíritu Santo te empieza a hablar del futuro. Hablamos de nuestro destino, de todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Hablamos de lo que estamos esperando en el futuro. Y sabemos que nuestras vidas, tenemos que entender que es un todo nuestras vidas. Nuestras vidas no es solamente hoy, no es el pasado,
Es todo, Dios lo ve como un todo. Cuando vemos en la Escritura, vemos a Job, el libro de Job, y nosotros vemos toda la tragedia que pasó, pero en nuestro corazón sabe cómo terminó la historia. Sabemos que Dios lo bendijo al final de su vida, o no al final, sino en una etapa de su vida, lo bendijo. Pero solamente, ¿qué pasaba? Si te quedás solamente con lo malo, y decimos, Dios nunca va a hacer nada, pero cuando vemos el total de la vida de Job, cambia totalmente. Y nuestra vida es así, la perspectiva. Mi vida personal y la de mi esposa no es hoy nada más, es todo lo que Dios va a hacer en el futuro. Y es todo lo que Dios ya hizo en el pasado, y es un todo. No es solamente hoy. Ahora, si vos te quedás en la circunstancia de hoy, tanto lo bueno como lo malo, y nuestra visión es muy limitada. Pero Dios pudo hacer algo en la vida de Job y pudo hacer cosas increíbles. ¿Qué te hace pensar que Dios no va a hacer lo mismo con tu vida? Que no importa las circunstancias que estás viviendo hoy, que Dios te va a empujar hacia adelante. ¿Para qué? Para bendecirte mucho más. Y no te lo estoy diciendo yo simplemente, te lo dice la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 2, versículo... Perdón, Daniel, no te asustes. No. Daniel, capítulo 2, versículo 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel declara, hay un Dios en los cielos que sabe todos los misterios y sabe todo el futuro. Eso es lo que está diciendo. Tenemos un Dios que sabe lo que va a venir. ¿Y sabes qué? Dios te lo hace saber. Nunca te pasó decir, mira, el pastor tenía razón, pero no por el pastor. No por el pastor, porque yo también tengo mi pastor. Y yo, ¿sabes qué? Mi pastor tenía razón. Era así. Y no era el pastor, no, ¿sabes lo que se predicó? Era así. No es eso, es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos. Tenemos que entender que somos instrumentos y Dios te empieza a avisar lo que va a haber en el futuro, tanto bueno como malo. Dios te está mostrando familiares salvos, ministerios, proyectos, familias restauradas. Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Te imaginas que Dios te lo diga a vos? Que de repente Dios me hable a mí y me diga, no, tenés cuidado con este o con esta. Es instrumento escogido para mí. ¿Te imaginas? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Nunca te pasó ver a alguna persona y vos decís, mira el potencial que tiene? Y parece que Dios te está hablando a vos. Y te dices, mira qué instrumento puede ser para la voluntad de Dios. Mira si se pone las pilas. Mira si pone sus dones. Mira si ordena su vida. Mira lo que puede llegar a ser. Y es Dios, donde Dios muchas veces te habla a vos. O simplemente cuando mirás a tus hijos, en lo que se pueden llegar a convertir. Y es Dios hablándote. Y muchas veces Dios te dice, él o ella son instrumentos escogidos. Y no los vemos, pero Dios nos empieza a empujar para adelante. ¿Amén? Porque Dios te hace saber el futuro. Vamos finalizando. Una palabra de Dios para tu vida. ¿Cómo podemos distinguir que es una palabra de Dios para nuestras vidas? Lo primero, que siempre una palabra de Dios va a glorificar a Dios. En Juan capítulo 16, versículo 14 dice, Él me glorificará. La Biblia nos dice que nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Según la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda la palabra de Dios que venga sobre tu vida, siempre tu conducta va a glorificar a Dios. Dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo va a hablarte la verdad, Él te va a guiar, Él te va a mostrar el futuro. Siempre eso es una transformación del cristiano y va a glorificar a Dios. Vamos a glorificar a Dios a través de nuestros actos. Y así nosotros glorificamos. Entonces lo primero que nos damos cuenta que si es la voz de Dios o no,
es que lo que vamos a hacer va a glorificar a Dios. Vamos a ser un ejemplo para un montón de personas y para las futuras generaciones, porque la palabra de Dios siempre permanece. Lo segundo es que la palabra de Dios te acerca más a Jesús. No es que te aleja, no es que te hace ser menos espiritual, todo lo contrario, te hace acercarte más. Hay muchos de ustedes que han venido a un pastor y le ha dado una palabra, o yo pude haberte dado una palabra, y esa palabra te acerca más a Dios y empezás a sentir algo diferente. Tendrías que escuchar cada vez que Dios te habló, porque muchas veces esa palabra te quiere acercar más a Jesús. Dice, porque tomará de lo mío. Jesús dice, primero dice que Él me va a glorificar y lo otro va a tomar de lo mío. ¿Qué significa? Que si no está conectado con Jesús, ¿qué va a tomar? Pero dice, va a tomar de lo mío. ¿Por qué? Porque está cerca de Jesús. Si yo tengo este celular en mi mano y vos decís, voy a tomar el celular del pastor, y tenés que estar cerca mío para agarrarlo. Si no, no lo vas a poder agarrar. Dice la palabra de Dios y Jesús dice, Él va a tomar de lo mío, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y te lo va a hacer saber. Una palabra siempre te va a acercar a Jesús, en tu espíritu, en tu corazón. Los discípulos decían estas palabras cuando caminaban con Jesús, en Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abríamos las Escrituras? Mirá lo que hace una palabra de Dios. ¿No empieza a arder algo adentro mío? ¿No empieza a suceder algo adentro de mi corazón que es diferente? Porque la palabra de Dios siempre te va a acercar a Jesús. Siempre te va a acercar más a Dios. Y lo último, Él te va a mostrar lo que quiere hacer con vos. El Espíritu Santo te lo va a decir. Salmo 107, versículo 19, y vamos terminando. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La Biblia dice que Dios, antes de hacer algo, va a enviar su palabra. Por eso necesitamos la palabra de Dios, por eso necesitamos escuchar. Y cuando nosotros nos conectamos con lo que Dios quiere hacer, vamos a ir en una dirección. Cuando yo escuché la palabra de Dios, me rendí delante de Dios. Cuando Dios un día me llamó a mí a hacer algo para Dios, Él me lo habló y me rendí. Muchas veces Dios nos puede llamar en diferentes áreas donde nos tenemos que rendir. Y cuando vos y yo nos rendimos, cosas de Dios puede pasar. Dios puede hacer cosas increíbles. Y hasta ahora nunca he visto a alguien que le ha dicho que no a Dios, que le ha dicho que sí y que vive para Dios, que Dios no termine de hacer una obra y haga algo completo. Siempre veo a esas personas terminando de una manera increíble viviendo para Dios. Mira que en la iglesia he visto de todo, o sea, de todo, absolutamente de todo. Y cuando veo a aquellas personas que siguen escuchando de Dios, que siguen haciendo la voluntad de Dios, Dios los saca, Dios los usa, Dios los levanta, y no importa las circunstancias, la voz de Dios puede hacer una gran diferencia. Voy a pasarte un video. Y antes de pasarte el video, hay un estudio que dicen que las personas que tienen Alzheimer, que viste que pierden la memoria, cuando ellos empiezan a escuchar voces que reconocen, automáticamente ellos, dice, hay más probabilidades que ellos puedan reconocer. Y te voy a mostrar este video. Es un poquito power, pero me animé a pasártelo. ¿Dura poquito? Poneme el audio, apagame la luz, por favor. A ver, poneme el audio primero. Dejá, esta luz está bien, Oh, that looks good. Bien, poné pausa. All right. Este video, el padre, ella se va a casar, el padre tiene Alzheimer, no pierde la memoria, no la reconoce, pero vos mirá lo que está haciendo su hija. Esa es su hija que se está casando y se tienen que ir a casar. Y mirá lo que pasa cuando escucha la voz de ella. Oh, that looks good. All right. Honey,
My Julia. You look so pretty. Oh, yes. It's today, Dad. It's today. Yeah. The wedding. Let's go. Oh my God. Oh my beautiful baby. Dad. Oh my baby. You look so pretty. Yeah, I'm coming. ¿Qué puede hacer? Este padre reconoce la voz de su hija y ¡pum! Vino otra vez. Pudo reconocerla. ¿Puedes prender la luz? Pudo reconocerla. ¿Y viste cómo cambió el padre? Ahora, muchos de nosotros cuando escuchamos a Dios puede cambiar todas nuestras vidas. El apóstol Pablo se encuentra con Jesús, escucha la voz de Dios y perseguía a la iglesia y la mataba. Y un encuentro con Dios, escuchando la voz de Dios, cambió todo. No tenés que andar escuchando cosas que van en contra de Dios. Tenés que escuchar de Dios. Tenés que escuchar la voz de Dios para tu vida, la palabra de Dios. Y Dios siempre tiene. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. Dios animando a Abraham. Bueno, pone tu nombre ahí. ¿Podés escuchar a Dios? ¿Podés escuchar a Dios que Él te dice: yo soy tu escudo, yo soy tu defensa? Seguí haciendo lo correcto, que hay recompensa para tu vida. La voz de Dios puede cambiar todo. Amén. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche delante de Dios. Y quiero hacer un llamado para salvación. Estás en la casa de Dios, viniste porque necesitabas respuestas. Viniste a la casa de Dios porque necesitabas que Jesucristo pueda entrar a tu vida, a tu corazón. Necesitabas de Dios y por eso viniste acá. Y Dios sale a tu encuentro, te habla. Él te quiere guiar, Él te quiere ayudar, Él te quiere sanar. Y Él quiere hacer una obra completa en medio de tu vida. Y hoy Dios te habló. La voz de Dios habló a tu corazón. Y en esta noche querés entregarle tu vida a Jesús. Querés darle tu corazón al Señor Jesús. Decís: pastor, yo necesito entregarle mi vida a Dios. Yo necesito a Jesús. Si en esta noche, como yo hace 25 años atrás, respondí a Jesús y le di mi vida a Dios. Era un pecador y Jesucristo vino a mi vida. Y yo dije: yo necesito un Salvador. Queremos hacer la misma oración, que le puedas entregar tu vida a Dios. Que puedas arrepentirte y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y que tu vida tenga la vida eterna, la eternidad. Mientras todo ojo cerrado, rostro inclinado, querés darle tu vida a Jesús, levanta tu mano para salvación. Queremos orar por tu vida. Queremos orar por ti. Queremos saber que le quieras entregar tu vida a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un día caminabas en el camino del Señor, pero escuchaste otra voz. Y esa voz te apartó del camino del Señor. Pero hoy decís: nunca me tendría que haber ido de la voz de Dios. Y viniste a la casa de Dios, resbalado o resbalada, querés volver al camino de Dios. Levanta tu mano, vamos a orar por tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estas personas que levantaron su mano, ahora se te van a acercar unos hermanos para orar por ti. Hablando al pueblo de Dios. La voz de Dios quiere entrar a lo profundo de tu corazón. La voz del enemigo te infecta, te dice que no va a pasar nada, pero la voz de Dios es totalmente diferente. La voz de Dios quiere guiarte. La voz de Dios te muestra lo que va a suceder. La voz de Dios va a guiarte hacia la verdad que Dios quiere hacer con tu vida. La voz de Dios va a escuchar el plan de Dios y te lo va a transmitir el Espíritu Santo. Dios le dice a Abraham: Abraham, yo soy tu escudo, no temas, gran recompensa hay para tu vida. ¿Qué te parece si hoy nos rendimos delante de Dios? Decimos: Dios, quiero escuchar tu voz, quiero que tú ardas en mi corazón una vez más, porque las voces del infierno, las voces del pasado, la voz de las circunstancias, la voz incluso del futuro me atormenta. Necesito escucharte. ¿Cómo Dios no te va a hablar?
¿Cómo Dios no va a hablar tu vida si es un Dios que habla? Y hoy Dios tiene una palabra para tu vida. Iglesia, vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir este altar mientras cantamos esta adoración, todos juntos en esta noche. Vamos a rendirnos delante de Dios. Quien te salvó, que te dijo, tu culpa está perdonada. Es la voz de Dios que te empuja hacia adelante. Es la voz de Dios que arde adentro de tu alma. Y Dios te estuvo hablando. Una palabra de Dios supera a 1000 palabras humanas. La voz de Dios puede entrar a lo profundo del corazón. Puede cambiar cualquier situación. Estar ante ti, escuchándote hablar. Tenés que desear escuchar a Dios en cada servicio. Cuando orás, cuando escuchás música de Dios, desear que Dios te hable. Sentir esa presencia de Dios. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Los discípulos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos hablaba? Hoy Dios te está hablando. Y no podría, Señor, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar. Tenés que tener un encuentro con Dios en este altar. Está la presencia de Dios. Tenés que salir de este lugar con la presencia de Dios. Oh Señor mi Dios, ministra a tu pueblo, mi Dios. Sana corazones, trae claridad. Rompe toda cadena del enemigo, todo espíritu que quite el sueño, todo espíritu de preocupación, toda palabra de desánimo, quebrantamos. Señor, y habla a tu pueblo, que tú tienes un galardón grande para cada uno de ellos, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Dios. Oh, nada más. Y no podría, Señor, no podría. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te quebrantó? Que te quebraste delante de la presencia de Dios. El fuego de Dios hoy te quiere visitar. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más escucharte. Vamos a orar. Levanta tus manos que voy a orar por tu vida. Voy a orar para que Dios te llene, para que Dios te ayude una vez más, que Dios encienda ese fuego. Has intentado, pero el enemigo te ha asaltado. Sabes perfectamente que esto es una lucha espiritual. Es algo más que ponerlo mejor. Necesitas que Dios quebrante tu vida. Necesitas que Dios quebrante las fuerzas del infierno. Necesitas que Dios y su presencia rompa esas cadenas y que salgas totalmente de este lugar en fuego para Dios. Capaz que la circunstancia no va a cambiar, pero tu interior cambió. Tu interior va a cambiar. Y eso va a ser la plataforma para que Dios se mueva de una manera nueva en tu vida. Que Dios cree nuevos sueños. Que Dios cree nuevas relaciones. Una nueva familia. Nuevas palabras.
a través de su presencia, a través de la palabra de Dios que quiere hacer contigo. Voy a orar. Padre, mi Dios, en esta noche visítalo, Señor. Visita a tu pueblo, mi Dios, de una manera nueva, Señor. Enciende a tu iglesia. Yo rompo toda mentira del enemigo que se levante en contra de tu pueblo y echo fuera y le ordeno a todo demonio que se vaya. La sangre de Jesús, Señor. Reclamamos el alma de cada uno de tus hijos, Señor, para tu gloria, Señor. Y despierta, Señor, un nuevo renacer, Señor. Una nueva esperanza, Señor. Crea nuevos sueños, Señor. Crea nuevas expectativas, Señor. Crea, Señor, nuevos deseos, Señor. Anhelos en el corazón de tu pueblo, mi Dios. Y tomamos el control y el dominio, Señor. Y te decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Oh, Señor Jesús. Los discípulos decían, no ardía nuestro corazón. Levanta tus manos. Vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a cantarle a Dios. Que me haría. Y deja que Dios se mueva. Y vamos a levantar nuestras manos porque necesitamos su ayuda. Estiramos nuestras manos como hijos que necesitamos a nuestro Padre que nos ayude, que nos rescate. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más. Solo tu voz podría escuchando, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más. Vamos a decirle todos juntos. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar. Amén, amén, amén. Dios te habló. Y todo lo que Dios puso en este lugar, cuando llegues a tu casa, cuídalo. Y cuando vengan las mentiras del diablo, si no, tú me hablaste hoy. Tú me hablaste de mi presente, me hablaste de mi futuro. Voy a dejar de escuchar esas mentiras y voy a agarrarme de ti. Amén. Y te digo, lo que Dios hace hoy vale más que 1000 palabras. Amén, vale más que 1000 palabras. Te animo a que busques de Dios mañana. Que mañana busques de Dios, que sigas encendiendo ese fuego. Porque te digo, cuando te encontrás con Dios y una palabra de Dios puede cambiar cualquier persona y cualquier realidad. Amén. Por eso venimos a la iglesia, venimos a un altar, porque necesitamos una palabra de Dios. Amén. Así que eso es todo lo que tengo en esta noche. Te espero el fin de semana, seguir recibiendo todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a cerrar todo en una oración. Padre, gracias por todo lo que tú has hecho en este lugar, mi Dios. Guarda el regreso de tus hijos a sus hogares, Señor, y que esta bendición los acompañe. Y guarda esta palabra en sus corazones, Señor, porque tú siempre tienes una palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el fin de semana en